Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, presbíteros y mártires del Paraguay. Roque González de Santa Cruz nació en Asunción en el año 1576. Ordenado sacerdote, primero fue párroco y luego ingresó a la Compañía de Jesús. Durante casi 20 años se consagró a la evangelización y promoción de los indígenas en las reducciones jesuíticas. Fue traicionado y asesinado en 1628, junto a otro jesuita, el español Alfonso Rodríguez. 2 días después, en otra reducción, sufrió el martirio Juan del Castillo, quien había sido un gran defensor de los indios en contra de los opresores. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy es una gran fiesta para nosotros aquí en Paraguay. San Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, sacerdotes y mártires del Paraguay. Queridos amigos, aquí tenemos entonces a nuestros primeros santos y tienen que ser modelos para nosotros para hacer este mismo camino de santidad. Ese es nuestro objetivo como cristianos, queridos hermanos. Iniciamos nuestra Eucaristía pidiendo perdón al Señor humildemente de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Y tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Haz, Señor, que tu palabra crezca donde San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires la sembraron y produzca el 100 por 1 en frutos de justicia y paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Día tras día, proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos.
Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí está la propuesta que hoy justamente al celebrar a nuestro gran santo, San Roque González de Santa Cruz, y compañeros mártires del Paraguay. Vean el primer santo yarecoajina yandea lleva, yandea bitebe, San Roque González. Y miren el Evangelio que se nos presenta hoy en este día de fiesta para nosotros, queridos amigos. La del buen pastor, San Juan capítulo 10 del 11 al 16. Y nos pone las características, cómo tiene que ser ese papá de familia, la buen pastor. Porque en realidad ese buen, kalos, nosotros tenemos que traducirlo y mirarlo como conveniente. Yo soy el pastor que te conviene verdaderamente. Koishawan de la Ewerekoana lleva la Oeshakan de la Nerape, la Oñe Epona de Ipona de las cosas lleva. Este es el buen pastor, el buen papá. No es entonces ese bandido que te dice cualquier cosa y te da cualquier testimonio lleva. Porque allá es coaña de ven, entonces que en lugar de enseñar lo que conviene verdaderamente para la vida del hombre, para la vida de la sociedad, entonces al final desvía, pero ya en los principios, en los criterios, en los valores morales de la misma familia. Y entonces los hijos evidentemente que van a ir creciendo de acuerdo a lo que nosotros los mayores les vamos enseñando. Y por eso es que así luego comienza ya, queridos hermanos, la palabra de Dios. Yo soy el pastor que te conviene. Vamos a hacerle ya la traducción directa, ¿verdad? Yo soy el pastor que te conviene. ¿Por qué? Porque ese pastor que a vos te conviene, hijo mío, es capaz de dar su vida por las ovejas. Es capaz de dar su vida por las ovejas. Porque hoy imagina que siempre se va a encontrar también en medio de dificultades, en medio de tentaciones, pero el papá, la mamá, el obispo, el sacerdote, el amigo, ¿verdad?, es capaz de ayudarnos y de ponerse a nuestro lado. ¿Por qué? Y porque ese es el verdadero buen pastor.
Ese es el verdadero pastor que nos conviene a todos, a nuestra familia y a nuestra sociedad. Sin embargo, lleva en comparación con el asalariado. Entonces, la haya protegida por un salario. Eso siempre se suelen quejar los empresarios, o nosotros mismos también nos quejamos, ¿verdad? Cuando miramos un poco desde las cosas que uno recibe. Porque de asalariado. Derechamente beber en va a ya pola ella pona. Así la lleva esa persona que toma esa responsabilidad como algo suyo, propio. Hay también, y no vamos a discutir, ¿verdad? Porque cada uno tiene que tomar su responsabilidad y eso también lo va a tomar en cuenta ante el Señor después, al final de nuestra vida, cómo hicimos las cosas, cómo nos empeñamos y con qué responsabilidad. Entonces dice el asalariado, en cambio, que no es el pastor al que no le pertenecen estas ovejas. Cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. No interesa eso en bebé, no interesa eso. Entonces, queridos hermanos, esto también es muy importante, pero a todos los niveles, ¿verdad? A los niveles de nuestra familia, ya es amiga. Tenemos que interesarnos, tenemos que procurar hacer bien las cosas. Y eso a un nivel mucho más amplio, ¿verdad? De nuestra comunidad, de nuestra nación. Quiere decir que también tenemos que trabajar y tomarlo en serio. Porque si no, después cuando hacemos mal las cosas, dejamos toda esa deuda de lo mal que administramos los bienes que Dios nos ha dado sobre la cabeza de nuestros hermanos, de toda la familia, de toda la nación y de todas las personas que después, como se suele decir, tienen que pagar el plato roto. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que la manifestación del Señor consolide la fe y el compromiso de todos los fieles cristianos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que estén liberados de los apegos a los bienes temporales y revelen la esperanza en Dios al mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que comprendan la voluntad de Dios y se dejen ayudar por los demás, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, al recordar el martirio de tus santos, Roque González de Santa Cruz y sus compañeros, haz que por este sacrificio anunciemos dignamente la muerte de tu Hijo unigénito, que no solo exhortó de palabra a sus testigos, sino que los precedió con el ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por la sangre de los mártires, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiestas tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Por eso, con los ángeles, así nosotros nos unimos a sus voces en el cielo y te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en la misericordia, admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de los santos Roque González de Santa Cruz y sus compañeros, imprimas en nuestros corazones los signos del amor y de la pasión de tu Hijo, y nos permitas gozar siempre de tu paz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.